¿Qué es una clase interna o inner class? ¿Para qué sirve usar una clase interna? ¿Cómo puedo implementar una clase interna o anidada en mi proyecto? Esta semana explicaremos cómo usar clases internas, también conocidas como inner class o clases anidadas. Mostraremos su implementación y cómo resuelve uno de los más grandes problemas en Java, la falta de herencia múltiple. Realizaremos un proyecto aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora en nuestros videos anteriores. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Las clases internas son clases que se definen dentro de otra clase. También son conocidas como inner class, nested class o clases anidadas. Existen dos tipos de clases internas, las estáticas, static, y las no estáticas. Dentro de esta última categoría se encuentran las clases internas anónimas o clases abstractas, las clases internas con métodos locales y con las que trabajaremos en este video, y las más conocidas, las clases internas. Para implementar una clase anidada necesitamos una clase normal, con sus atributos y sus métodos. Dentro de ella se declara la clase interna, se recomienda el ámbito de acceso private, en ella se definen sus atributos internos y sus métodos internos. Una de las grandes ventajas es que nos permite solventar la ausencia de herencia múltiple en Java, ya que la clase interna puede heredar de una clase independientemente de la clase que la contiene. Adicionalmente, si declaramos una clase interna con ámbito de acceso privado, estaría en un nivel superior de encapsulamiento. Las clases internas pueden tener acceso a los métodos y atributos de la clase que la contienen, incluso aquellos declarados como privados. Sin embargo, la clase que la contiene no puede acceder a los métodos y atributos privados de la clase interna. La mejor forma de explicar el uso de una clase interna es con un ejercicio. Para ello realizaremos un programa que llamaremos mathlon y ejecutará 3 operaciones aritméticas con números enteros generados aleatoriamente. Tendremos una cuenta regresiva de 30 segundos para resolver las 3 operaciones. Al finalizar, ya sea porque el tiempo haya llegado a 0 o el usuario haya presionado el botón listo, se evaluarán los resultados. Si la respuesta es incorrecta, el resultado se marcará en rojo. Y si la respuesta es correcta, será en color verde. Aplicaremos todo lo visto en los videos anteriores. Analizaremos la interfaz gráfica de usuario para este proyecto. Tendremos un JFrame cuyo título será mathlon. Asimismo, el tamaño del JFrame será de 320 píxeles de ancho por 320 píxeles de alto. El layout del JFrame será por defecto Border Layout. Crearemos un JPanel llamado P4. Usaremos un diseño de Grid Layout de 3 filas y 5 columnas. La primera columna se colocará en los G-Level con los valores de los números generados aleatoriamente para las 3 operaciones aritméticas. La segunda columna irá en los G-Level con los operadores aritméticos correspondientes a cada una de las operaciones. La tercera columna, los G-Level con los números enteros generados a través de random. Y la cuarta columna son los G-Level con el símbolo de igual. La quinta columna se agregarán los GText donde se escribirán las respuestas. Tendremos otro JPanel llamado Pivot, con el diseño de Grid Layout de una fila y 3 columnas. En él se colocarán 3 botones llamados Listo, Comenzar y Salir. Por último, tendremos otro JPanel llamado PTítulo, con el diseño de Grid Layout de 2 filas y 2 columnas. En él se colocarán los G-Level con el título mathlon, una imagen con los símbolos matemáticos, un G-Level con el texto tiempo y otro G-Level con la asignación de una de las variables numéricas que se inician con el valor de 30. El panel P4 se asignará al border layout centro del JFrame. El panel Pivot se asignará al border layout sur y el panel PTítulo se asignará al border layout norte. En el código daremos todo el formato necesario y el estilo de colores y fuentes para cada uno de los elementos, mejorando así la presentación del programa. Esto será todo. Comencemos a programar. Crearemos nuestro proyecto de Java. Nos dirigimos al menú, File, New, Java Project. Al proyecto le vamos a colocar el nombre mathlon. Presionamos el botón Finish. Ahora nos dirigimos al proyecto en el Package Explorer y vamos a crear dentro de él un paquete. Nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic en el icono del paquete y vamos a llamarlo mathlon. Presionamos Finish.
y vamos a crear una carpeta de tipo source folder donde guardaremos la imagen. Nos dirigimos a nuestro proyecto, presionamos botón derecho, New, Source Folder. Vamos a llamar a esta carpeta Media. Presionamos el botón Finish. Y ahora vamos a colocar la imagen que vamos a utilizar en nuestro proyecto dentro de esta carpeta. Nos dirigimos a minimizar a Eclipse, nos dirigimos al escritorio y presionando la tecla Control y presionando el clic del ratón izquierdo, arrastramos, dirigimos el cursor hasta la parte inferior donde está el icono de Eclipse, se nos abre Eclipse, subimos y nos vamos a la carpeta media. Cuando aparezca el icono con el símbolo de más, liberamos el botón Control y soltamos el clic. Nos indica si deseamos hacer una copia del archivo, presionamos OK. Y ahora si revisamos en la carpeta media, se encuentra el archivo aritmética.png. Maximizamos el Eclipse y continuamos. El siguiente paso es crear las clases. Nos dirigimos al Packet Mathlon, hacemos clic. Ahora nos vamos a la barra de herramientas y seleccionamos el icono de nueva clase. Vamos a llamar a nuestra primera clase principal y este va a implementar el método main. Seleccionamos main y presionamos el botón finish. Vamos a crear una segunda clase, nos dirigimos otra vez a la barra de herramientas y esta segunda clase la vamos a llamar mat. Presionamos el botón finish y comenzamos a trabajar. Antes de continuar, les recuerdo que todos nuestros proyectos están disponibles en GitHub. En la descripción del video puedes encontrar el enlace del código de esta publicación. Lo primero que vamos a hacer es heredar de la clase GFrame, ya que esto va a ser una clase con interfaz gráfica. Igualmente vamos a implementar el Action Listener, porque va a manejar con él todos los eventos relacionados con los botones. Al implementar Action Listener aparece un error en la clase mat. Hacemos clic en el icono donde aparece el error al lado de la numeración y se nos despliega el menú. Vamos a indicar que agregue los métodos no implementados. En el caso de Action Listener solo implementa un método, que es el Action Performer. Ahora, antes de continuar, lo primero que vamos a hacer es desarrollar todos nuestros atributos. En este caso vamos a comenzar primero con los G-Level. Como son atributos, los declaramos de tipo private. En este caso, los atributos que tenemos de tipo G-Level son los valores tanto A y B de la suma, la resta y la multiplicación. Entonces tenemos que crear 6 variables, 3 por cada operación de A, 3 por cada elemento de B. También tenemos un G-Level donde tenemos los 30 segundos que van a ir cambiando. Como van a ir cambiando y tenemos que utilizar ese componente en diferentes métodos, vamos a declararlo como atributo y lo vamos a llamar LChrono. Ahora continuamos y vamos a crear los atributos relacionados con los componentes GTextFile. Recuerden que tenemos 3 GTextFile, que son cada uno de los componentes donde se van a escribir la respuesta para la suma, la resta y la multiplicación. Vamos a llamarlos trefs para la suma, S, trefs R para la resta y trefs M para la multiplicación. También vamos a colocar como atributo los 3 botones que vamos a utilizar, que es el botón salir, botón comenzar y botón list. También vamos a crear algunas variables de tipo entero. Vamos a tener las variables donde se van a almacenar los números generados aleatoriamente. Tenemos el valor A y B de la suma, el valor A y B de la resta, el valor A y B de la multiplicación, así como el total que va a dar la operación de la suma, el total que va a dar la operación de resta y el total de la multiplicación. Vamos a tener también un atributo de tipo boolean, que es para controlar el tiempo del cronómetro, y la vamos a llamar tiempo. Y también vamos a tener una variable X de tipo entero que va a ser el contador decremental del contador del tiempo. Desarrollamos el constructor publicMath y vamos a desarrollar las operaciones referentes con el GFrame. Vamos a establecer el título super, que es Mathlon. Vamos a establecer el tamaño a través de setSize y va a ser de 320 con 320 según lo indicado en el análisis de la interfaz gráfica. También vamos a tener la forma de cierre a través de setDefaultClose que va a ser ExitOnClose y la ubicación central de la pantalla a través de setLocationRelativeTo. Dejamos una línea de por medio para separar los bloques de código. Ahora realizaré una línea de comentario para indicar que trabajaremos con el lado norte del border layout. Vamos a desarrollar el panel ptítulo, que será con un grid layout de 2 filas, 2 columnas y separación entre ellas de 5 píxeles. Igual estableceremos el color de fondo para este panel de color blanco.
Dejamos una línea intermedia para separar el panel de los demás componentes y vamos a trabajar ahora con G-Level L-Título. Colocaremos a L-Título una fuente de tipo Arial negrita con itálica tamaño 25. También le colocaremos el color azul y lo estableceremos dentro del panel P-Título. Igualmente dejamos una línea intermedia y vamos a desarrollar otro bloque de código, en este caso la imagen. Vamos a crear un objeto llamado img de tipo ImageIcon donde vamos a asignar la imagen aritmética.png. Luego asignaremos esa imagen a un elemento G-Level llamado el-imagen que vamos a crear y lo vamos a establecer en posición central. Y luego le vamos a establecer un tamaño de 40 por 40 y asignaremos a través del método setIcon la imagen al G-Level el-imagen. Y agregaremos a pTítulo. Dejamos una línea intermedia y continuamos con el otro bloque de código. En este caso nos referimos al level que tiene el texto tiempo. También vamos a asignarle un formato de fuente con el tipo de fuente DS digital en negrilla y tamaño 25 y lo agregamos dentro del panel título, pTítulo. Presionamos Enter y dejamos una línea intermedia y continuamos con el otro bloque de código. Nos queda para terminar lo que es el bloque norte, agregar a LChrono, que declaramos como atributo y es el que va a tener por defecto el número 30, pero luego se va a ir decrementando con la variable X. Dejamos una línea de por medio y ahora agregamos al panel pTítulo dentro del border layout en la posición norte. Dejamos una línea intermedio y ahora vamos a trabajar primero con el lado sur que es más corto. Vamos a trabajar con el panel botones, pBot. Hacemos el comentario, creamos el gPanel de tipo pBot y vamos a establecerle como color, igual que el panel pTítulo, color blanco. Dejaremos una línea intermedio para separar el panel del resto de los componentes y vamos a agregar los tres botones. Comenzaremos con el botón listo. Vamos a asignarle el nombre listo. Vamos también a asignarle de color de fondo el botón azul y el color de las letras blanco. Vamos a establecerle el Action Listener dentro de esta misma clase porque aquí es donde se encuentra el Action Performer del Action Listener. Y vamos a establecer al botón de listo setEnable falso porque cuando se inicia el juego por primera vez, este botón tiene que estar deshabilitado. Y agregamos el botón al panel pBot. Ahora dejamos una línea intermedia y vamos a continuar con el otro bloque de código que es el siguiente botón. El código de los dos botones restantes es exactamente igual al que acabamos de crear, así que podemos copiar y pegarlo solamente omitiendo la línea donde dice setEnable porque los botones van a estar disponibles desde el primer momento, tanto el botón de comenzar como el botón de salir. Acabo de observar que a comenzar le falta una A, vamos a agregársela y corregirlo en la declaración del atributo. Okay. Al agregar acá la A aparece un error porque el atributo fue declarado sin la A. Vamos a buscar acá botón comenzar. Ok, listo. Y ahora sí continuamos con el siguiente grupo de botones que es B salir. Ok, como le había indicado, la línea donde dice setEnable false, vamos a eliminarla porque los botones, tanto el de salir como el de comenzar, van a tener disponible la opción de poderse presionar. Y ahora vamos a agregar AP botones dentro del gFrame en el borde layout sur. Dejo una línea intermedia y vamos a hacer la anotación para comenzar a trabajar con el panel central. A este panel central le vamos a llamar P4. Igual que el anterior, va de color blanco su fondo.
Dejamos una línea intermedia y comenzamos con cada uno de los componentes. Vamos a trabajar fila por fila. La primera fila va a llevar el level LSA, que es el level para la suma, el componente A. Vamos a también agregar el operador de suma en la siguiente columna. Son 5, llevamos 2. Vamos a agregar en la tercera columna el level LSB, que es el level de la suma del componente B. En la cuarta vamos a colocar a través de un G-level el símbolo de igual, y en la quinta vamos a agregar el JTextFile, que permite agregar la respuesta. Lo vamos a llamar TREPS S. Vamos a colocarle a ese componente el fondo de color blanco. Vamos a decirle setEditable falso, porque mientras no se arranque el juego no se puede escribir sobre esas casillas, y vamos a agregarlo a pFormulario. Dejamos una línea intermedio y vamos a repetir este mismo bloque que acabamos de realizar con todos sus componentes. Vamos a copiarlos y pegarlos porque vamos a realizarlo 2 veces más para las otras operaciones matemáticas. Copiamos y pegamos 2 veces. Solamente hay que cambiar que la operación ya no es suma, sino es resta y multiplicación. Entonces comenzamos a modificar. Dejamos una línea de por medio y ahora agregamos al G-frame en la posición center al P4. Guardamos y con esto hemos terminado nuestro constructor. Vamos a crear un método que vamos a llamarle getReps, o sea, get respuesta, obtener respuesta, y va a recibir por parámetro un JTextFile. En este método va a recibir por parámetro el textfile y va a devolver un entero. ¿Qué es lo que va a realizar? Bueno, él va a verificar si lo que se coloca dentro del textfile como respuesta es un valor numérico. Y para eso lo vamos a colocar dentro de un try-catch. Por lo siguiente, vamos a utilizar la clase integer para poder transformar el valor del JTextFile en un número. En caso tal de que el usuario coloque una letra o un valor que no sea numérico, esto va a causar una excepción y el try-catch manejará la excepción. En caso tal de que coloque un número, que es lo correcto, lo va a transformar a entero sin ningún problema y lo va a devolver tipo entero. Y con esto finalizamos el método. Si observan, cuando de una excepción vamos a crear un JActionPaint con un mensaje que le indica al usuario que debe escribir un número entero. El siguiente método se va a encargar de generar los números aleatorios. Vamos a llamar a este método generar números. Él no devuelve nada, por lo tanto será void. Y vamos a crear para cada uno de los atributos SA, SB, RA, RB, MA y MB valores aleatorios. Estos valores aleatorios van a estar entre 1 y 100, excepto el segundo término de la multiplicación, porque sería una multiplicación muy larga y puede retrasar o complicar el juego. Entonces vamos a dejar el segundo elemento de MB en un valor entre 1 y 10 para que sea más fácil de manipular. Igualmente vamos a calcular el total de la suma, el total de la resta y el total de la multiplicación para de esta manera poder comparar con los resultados que den cada uno de los usuarios. Y vamos también a escribir en cada uno de los levels, el level SA, el level SB, el level RA, el level RB, el level LMA y el level LMB, los valores que se acaban de calcular de manera aleatoria. Guardamos y ya tenemos listo nuestro método de generar números aleatorios. Ahora vamos con otro método que es un método de configuración antes de comenzar el juego y otro para cuando se termine el juego. El método se llama comenzar y no devuelve nada porque solamente vamos a configurar la interfaz gráfica y limpiar algunos componentes. Entonces vamos a hacer una lista de las cosas que vamos a realizar. 1. Vamos a colocar de color blanco todos los fondos de los T respuesta, tanto de suma, resta y multiplicación. La primera vez que se comienza a jugar, por defecto están en blanco, pero si ya se ha jugado, algunos van a estar de color rojo los fondos y otros de color verde.
Entonces, con esta opción vamos a colocar todos en blanco otra vez. También vamos a agarrar y vamos a limpiar esos text files, tanto T respuesta suma, T respuesta resta, T respuesta multiplicación. Hacemos un setText con doble comilla para limpiar. También vamos a colocar setEditable en true, porque vamos a comenzar a jugar y ahora los text files, tanto de respuesta suma, respuesta resta y respuesta multiplicación, deben ser editables para que el usuario pueda escribir sobre ellos. El botón Ve comenzar lo vamos a deshabilitar y el botón listo lo vamos a habilitar. Igual vamos a agarrar a LCrono y lo vamos a establecer con setText otra vez en 30, porque si ya se ha jugado va a estar en 0 o un número menor a 30. Entonces restablecemos el valor a 30. La variable X, que es la que se va decrementando en el contador, también la establecemos en 30. El tiempo lo colocamos en boolean true para que pueda ejecutarse el hilo, y también vamos a establecer una clase que vamos a llamar crono, que lo vamos a ver más adelante, que va a ser nuestra clase interna o nuestro inner class, que es la que va a tener el hilo. Vamos a crear un objeto de esa clase interna crono que vamos a llamarle timer y vamos a activar de ese thread el método start. Guardamos y ya tenemos listo el método comenzar. Fíjense que la línea 174 y 175 no van a funcionar porque todavía no hemos creado la clase crono, que es la clase interna. La escribimos para que cuando se realice la clase interna crono automáticamente se corrige el error. Ahora vamos a hacer otro método que es lo contrario a comenzar, que es terminar. Entonces, el método terminar va a tener una lista de operaciones también, al igual que lo tiene comenzar. Primero, el método terminar no recibe ningún parámetro, devuelve void. Vamos a agarrar el atributo tiempo y lo vamos a colocar en falso para que cuando se ejecute el cronómetro se detenga. Ve comenzar lo vamos a habilitar, enable true. Ve listo se va a colocar en enable false porque ya no estamos jugando. T respuesta, tanto de suma, resta y multiplicación, setEditable se va a colocar en falso para que no pueda ser editado porque ya finalizó, no pueden cambiar la respuesta. Y opcionalmente vamos a colocar 3 System Out Print Line donde vamos a colocar la respuesta correcta de la suma, resta y multiplicación. Esto con el objeto de poder verificar cuando estemos probando que está funcionando correctamente la aplicación. Guardamos y continuamos. Ahora vamos a crear un nuevo método que se llama corregir. Este método corregir recibe por parámetro los valores de las respuestas de la suma, la resta y la multiplicación realizadas por el usuario y las va a comparar con respecto al total que hemos calculado en el método generar números. Si la resta de ambos es igual a 0, es que el resultado es correcto y colocaremos el fondo de los text files tanto de suma, si en el caso de que la respuesta correcta sea suma, en verde, y si es falso, en rojo, y así para cada una de las operaciones. Guardamos y continuamos. Ahora sí vamos a empezar a crear nuestra clase interna. La clase interna se va a llamar crono y va a heredar de thread. Si pueden observar, nosotros ya hemos heredado en nuestra clase externa con keyframe y esto nos permite dentro de esta misma clase crear una clase interna que herede de otra clase, en este caso de thread. Dentro de ella vamos a desarrollar el método run. Vamos a crear un while controlado por la variable tiempo que es boolean para crear un cronómetro. Dentro de ella habrá un thread con el método sleep a 1000 milisegundos para que dure un segundo. Vamos a decrementar a la variable x para que luego actualicemos a lcrono, que es el level, con ese valor de x. Y vamos a verificar dos condiciones. Si x llega a 0, es que el tiempo se acabó, entonces coloco el atributo tiempo en falso y llamamos al método corregir para que corrija las respuestas que hasta ese momento haya realizado el usuario. Y llamamos al método terminar porque con esto ya al finalizarse el tiempo termina el juego. También vamos a hacer otro if donde evaluemos que cuando x sea menor o igual a 10 cambie el número de color a rojo y empieza a sonar un bit cada vez que se vaya decrementando. Guardamos y con esto tenemos realizada completamente la clase interna. Ahora nos queda por último desarrollar el Action Performer. Entonces, dentro de la Action Performer vamos a recibir a través de Object un elemento que vamos a llamar bt igual de e, que es el Action Event, punto getSource.
Con esto obtenemos el objeto que está realizando el evento. Y empezamos a preguntar. Si por ejemplo BT es igual a bsalir, entonces esto es directo, es un system.exit0. Si BT es igual a B comenzar, entonces aquí abro llaves porque vamos a tener más de un comando. Le digo this, punto, llamo al método comenzar y también le digo this, punto, generar números. Ahora vamos con la siguiente condicional. Si BT es igual a B listo, abrimos llaves porque también hay más de una operación. Le decimos this, punto, y como ya presionó el botón listo, significa que el juego terminó, hay respuestas realizadas, entonces enviamos a corregir cada uno de los valores. Este valor de corregir es exactamente el mismo que acabamos de escribir en la clase interna, aquí arriba donde dice en la línea número 225, donde dice corregir, es la misma sentencia. Así que copiamos y pegamos. Tenemos corregir y recibe cada una de las respuestas. Y luego le decimos this.terminar. Es más, debemos colocar primero terminar porque esto para el cronómetro. Yo sé que aquí el tiempo es mínimo, pero es lo correcto. Primero terminamos, detenemos el cronómetro y revisamos la respuesta. Porque terminar también bloquea los JTAG files. Y listo, guardamos. Nos dirigimos a la clase principal y vamos a crear un objeto de tipo mat. Mat, vamos a llamarle mate al objeto, igual, new, mat, le decimos mate.setVisible, true. Guardamos, ejecutamos y aquí tenemos nuestra interfaz gráfica. Como podemos observar, el botón listo está deshabilitado y tenemos habilitado el botón comenzar. Cuando lo presione se generarán los números aleatorios y la cuenta regresiva comenzará a ejecutarse. Tendré tiempo para responder las 3 preguntas y aquí en la parte inferior en la consola al finalizar mostrará las respuestas correctas. Le damos clic en comenzar y aparece 7 más 40, 47. 47 menos 55, esto va a dar negativo, eso va a dar menos 8. Y aquí 39 por 3. Bueno, vamos a escribir cualquier número para que dé error. Para que esté mal la respuesta. Le doy listo. Fíjense cómo cuando llegó a un número menor a 10 cambió a rojo el texto del cronómetro y empezó a sonar el bit por cada segundo. Le di listo, se detuvo, me quedó 2 segundos de tiempo. Fíjense que la primera respuesta de suma está correcta, la de la resta también está correcta y la multiplicación está incorrecta. Si se fijan en la consola, aparece que la suma debe dar 47, está bien, la resta menos 8, está bien, y la multiplicación, la respuesta correcta era 117. Si le doy a comenzar nuevamente, todo se vuelve a inicializar. Los JTAG files se colocan en blanco, se limpian, se vuelven a generar números aleatorios y se reinicia el tiempo en 30. Vamos a hacer otro ejemplo. Comenzar. Aquí es 26 y 9, serían 35. 87, 13 menos 87, esto va a dar negativo. Esto va a dar 74 negativo. Vamos a escribir acá otro número para no alargarnos con la multiplicación y esperamos a que termine el tiempo. 0 automáticamente evaluó y aquí podemos ver los resultados. 35 menos 74, que son las dos primeras que están correctas, y la multiplicación era 483. Aquí coloqué un número más alto, pero está funcionando perfectamente. Le doy salir y voy a hacer unos comentarios. Hay unos detalles que corregí después que hice el código, porque me di cuenta que no estaban trabajando bien, se los voy a explicar. Una es que en el método comenzar
hay que colocar el set foreground en negro. ¿Por qué? Porque cuando llegue a rojo, si no lo reinicio en negro al comenzar, va a quedar en todo el juego mientras no vuelva a crear los objetos con el texto en color rojo. Esto es un detalle simple. El otro detalle que sí es más importante era en corregir. Si se dan cuenta y revisan el código que estamos realizando en el video, yo no corregí el RS en cada uno de los if en corregir, sino dejé RS en todas, y aquí es en la primera donde suma es RS, en la resta es RR y en la multiplicación es RM. Esto es una corrección mínima que había que hacer para que todo funcionara. Es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima semana. Ayúdanos a crecer siendo parte del canal. Suscríbete y dale like a nuestro contenido. Escríbenos en los comentarios y danos tu opinión. El tema de nuestro próximo video será el uso de sonidos.wap e imágenes animadas.gif. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana.